El día de hoy vamos a hablar de la parte de conversión energética, pero particularmente al fenómeno de, la conversión fotoeléctrica. Entonces vamos a hablar de algunas generalidades, sobre todo los principios básicos y resaltar la parte de qué necesitamos para concebir, por ejemplo, lo que es una celda solar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, primero hablar a lo mejor de los materiales semiconductores. Recordemos que los materiales son muy complejos. También, pues bueno, tienen determinadas estructuras cristalinas, algunos son amorfos y hay diferente variedad de materiales que nos pueden servir para el aprovechamiento solar. Sin embargo, para tratar de entender o para comenzar a entender lo que son, pues justamente el aprovechamiento de los fotones, es importante definir o construir un concepto base. Para ello, pues bueno, primero me gustaría que comenzáramos o que definiéramos la parte de los semiconductores. Cuando nosotros observamos cualquier material en la naturaleza, pues bueno, es inherente como parte de la humanidad el tratar de clasificarlo en una categoría. De esa manera, pues existen diferentes clasificaciones para los materiales, dentro de la que nos vamos a auxiliar para poder entender las propiedades de absorción fotónica, pues van a ser en qué tanto conducen la electricidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres diferentes materiales. Uno es el bismuto, que aparece del lado izquierdo en esta presentación, que bueno, propiamente es un metal. También del lado derecho, a la misma altura, tenemos óxido de cobre, que bueno, es un óxido metálico, un tipo de material de óxido metálico, y que bueno, que a veces puede considerarse como un mineral, ¿no? Y finalmente tenemos la madera, ¿no? Este es ambos cuadritos que aparecen en la imagen, en la parte central de la diapositiva son madera. Una es madera transparente, que bueno, ya tiene algún tiempo, ¿no? Que en algún momento la publicaron una metodología para poder realizar madera transparente. Y pues bueno, las características de este material, pues simplemente es que puede dejar pasar la luz, ¿no? La luz del espectro visible y pues se puede aprovechar para diferentes desarrollos tecnológicos. Estos tres materiales pues bueno, pueden ser bastante diferentes o muy similares dependiendo del punto de vista de cómo los observemos y sobre todo de cómo los clasifiquemos. Particularmente, les decía, nos vamos a fijar en la propiedad a lo mejor de conducción eléctrica. Si nos fijamos en esa propiedad, vamos a observar que son muy distintos. ¿Por qué? Porque el bismuto, al ser un metal, pues bueno, de acuerdo a la literatura, va a tener una excelente conductividad eléctrica. A la hora de que nosotros observamos el óxido de cobre, va a tener una conductividad media, en sentido de que si a este material lo ponemos bajo determinadas condiciones, va a conducir muy bien los electrones, pero si lo colocamos bajo otras condiciones, probablemente ya no los conduzca. Respecto a la madera, pues bueno, la madera no va a poder conducir adecuadamente la corriente, no va a tener un transporte de carga eficiente. Y pues bueno, bajo esta observación podemos distinguir que sus propiedades son muy distintas, ¿no? En ese sentido, nosotros, pues bueno, vamos también a tomar una idea de que la conducción o la parte de la conductividad, pues simplemente va a ser la parte de qué tan fácil va a ser desprender electrones de un elemento de su última órbita. Por ejemplo, aquí tenemos pues el esquema que representa un modelo atómico como se concebía antiguamente, ¿verdad? Y que bueno, sigue siendo útil para representar ciertas ideas. Ahorita en la actualidad, pues ya sabemos que el átomo no es así, ¿verdad? No tiene esta arquitectura, por así decirlo, sino que nosotros no podemos observar los electrones como si fueran puntos que van sobre órbitas circulares, sino que más bien el electrón, pues bueno, son funciones, ¿verdad? Y que los podemos localizar por funciones de probabilidad, volúmenes de probabilidad, que son tridimensionales, de acuerdo a nuestra abstracción, y que en ese volumen de probabilidad encontramos precisamente el qué tan posible o qué tan factible es encontrar ahí
esta función de onda con una energía determinada. Pero bueno, insisto, para efectos de entender lo que vamos a representar como la conducción, pues simplemente va a ser la capacidad para que los electrones puedan hacer migrar, ¿verdad? O puedan los electrones de la última capa, del último orbital, puedan migrar, ¿verdad? Hacia el espacio y de ahí pues ser influenciados bajo campos eléctricos o bajo algún otro tipo de fuerza. Los tres materiales que mencionábamos anteriormente, que aparecieron en pantalla, pues bueno, comparten justamente esta parte, o más bien los diferencia la parte de la conductividad, porque sus propiedades conductoras son muy diferentes entre estos tres. Sin embargo, para ir haciendo un poquito más objetivo el concepto de lo que es un material semiconductor, pues entonces vamos a decir que estos tres materiales se diferencian por la capacidad de qué tan fácil es hacer este fenómeno posible, es decir, desprender un electrón de su capa, de su última capa o de su último orbital para que éste pueda ser influenciado bajo algunas otras fuerzas ya, una vez que esté liberado de este orbital. En ese sentido, vamos a construir o vamos a empezar a definir lo que es el band gap. El band gap, bueno, proviene del inglés. Gap es prohibido, ¿verdad? Y band es banda. Entonces proviene del inglés un término que se constituye como banda prohibida. Si nosotros, retomando el esquema anterior, en donde vemos cómo un electrón es liberado de la última capa o del último orbital, y si a ese fenómeno le pusiéramos una imagen representativa o alguna cuestión que nos permita familiarizar qué es lo que está sucediendo, construiríamos un esquema bastante parecido a lo que aparece justamente en pantalla del lado izquierdo. Es decir, si nosotros graficamos la energía o pusiéramos la energía en el eje de las Y y pues simplemente en el eje de las X ponemos una posición espacial cualquiera, podríamos definir intervalos de energía, por así decirlo. De tal forma que en este primer intervalo de energía vamos a nombrar dos locaciones espaciales, por así decirlo, que vamos a conocer como banda de valencia y banda de conducción. La banda de valencia está representada por el área roja y la banda de conducción está representada por el área gris en la parte superior. Este esquema nos va a permitir clasificar de mejor forma o de una manera un poco más exacta la parte de lo que constituyen las características de los materiales que mencionábamos en la parte de arriba. Si nosotros le quisiéramos dar una connotación espacial a estas regiones, tanto a la parte de la región roja como a la parte de la región gris, entonces podríamos decir que la región roja, retomando este esquema, es justamente el orbital, el último orbital que tenemos aquí presente. ¿Ok? Y por otro lado, la región gris va a ser espacialmente, por así decirlo, la parte del electrón cuando ya está libre de esa órbita. Recordemos que como nosotros tenemos en el eje de las Y energía, estamos representando pues magnitudes energéticas. Sin embargo, retomando algunas consideraciones cuánticas, pues recordamos que cuando tenemos dimensiones muy pequeñas, entran justamente en cuenta estas consideraciones. Una de las consideraciones es que dentro de los átomos, pues bueno, la energía se encuentra discretizada. Es decir, nosotros no vamos a tener la libertad de decir, bueno, la energía es válida del 1 al 10 continuamente, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Del 1 al 10 continuamente, es decir, tener la energía que yo la pueda contar desde 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Entonces nos indican que simplemente van a haber intervalos de energía que, por ejemplo, pueden ser del 1 al 2, se encuentra la energía contenida, pero del 2 al 3 no se va a poder tener ninguna existencia de energía hasta que lleguemos del 3 al 4, si se puede, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué significa esto?
Pues significa justamente asociado a esta parte del esquema que veíamos, que en cada uno de los orbitales que están representados por estas órbitas, ¿no? Por así decirlo, circulares, vamos a tener un nivel de energía particular, de tal forma que en donde nosotros tenemos espacios blancos, no tenemos niveles de energía. ¿Eso sí qué significa? Pues que bueno, que la última órbita va a tener un nivel de energía particular y discreto, ¿no? Entonces, este último nivel de energía, si nosotros imagináramos que un electrón va desde el núcleo y va paseándose, justo como lo estoy haciendo con el indicador, con el puntero, va paseándose de esta manera, en la realidad no se podría. Es decir, el electrón tendría que estar confinado a esta órbita y por tanto tener un valor de energía fijo, y en el momento en el que intenta pasar o desplazarse, no podría hacerlo continuamente, sino que hasta que alcanza el nivel de energía suficiente, desaparecería de esta órbita y aparecería en esta órbita de aquí, con esta nueva energía. Posteriormente, si quisiera continuar su trayecto hacia la salida del átomo, tendría que hacer algo similar. Tendría que contener energía hasta que alcanza la energía similar a la de esta órbita, desaparecería de esta órbita y aparecería aquí. Entonces lo mismo sucedería. Ahora, ¿qué pasa con, con el electrón si quisiera ir más allá, justamente como está haciendo esta animación, ¿no? Que se encuentra el electrón saliendo? En la realidad no podríamos observar eso, sino que también fuera de este orbital se encuentra una energía que se podría definir que el electrón pues está fuera del átomo. A ese intervalo de energía se le conoce como banda de conducción, que realmente es una banda que nosotros espacialmente pues ya no podemos imaginar, por así decirlo. Pero el electrón no va a poder pasar a esa banda de conducción hasta que reúna la energía suficiente y desaparezca de este orbital y reaparezca en la banda correspondiente a esa energía. Cuando ya se encuentra en esta banda de conducción, decimos que el electrón pues ya es libre, porque puede ser susceptible pues a lo que ya comentaba antes, es decir, a campos eléctricos débiles. Si nosotros ponemos una diferencia potencial, puede ser atraída a la parte positiva, ¿verdad? Entonces, justamente, pues ya se encuentra fuera de lo que es el confinamiento atómico. ¿Qué significa eso en términos de lo que platicábamos aquí? Pues bueno, que nosotros vamos a tener definidas estos intervalos, pero simplemente vamos a representar los intervalos más externos, es decir, el último orbital, que es la banda de valencia, es una banda energética, ¿verdad? Que va a estar esa energía discretizada y por tanto vamos a tener también el correspondiente a la banda de conducción. Esta aproximación nos permite saber qué tan fácil va a ser que un electrón pueda pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso de los metales tenemos los ejemplos A y B, es decir, los metales van a tener estas bandas, la banda de conducción y la banda de valencia, traslapados. ¿Qué significa esto? Que aquí no va a ser discreta la energía atómica, por así decirlo. Sí va a ser discreta, pero los materiales se encuentran en tal condición dentro del universo o en tal condición termodinámica que sus bandas se encuentran traslapadas, como se ilustra este ejemplo. Es decir, tenemos que el nivel en donde no es permitida la energía, pues realmente por las condiciones, imagínense ustedes que es una temperatura muy alta para la naturaleza del átomo, cuya energía pues le hace muy fácil al electrón que adquiera la energía suficiente para migrar a la capa más externa, ¿no? O a la banda energética siguiente, que sería la banda de conducción. Entonces esto no representa un mayor problema para que el electrón migre. Por tanto, pues bueno, esta va a ser la definición que nosotros tomaremos para los metales. Es decir, una oposición cero a la migración de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Posteriormente viene el ejemplo de un semiconductor, que en la diapositiva anterior veíamos como un óxido metálico. En este sentido, vamos a tener la existencia de una banda en donde, pues bueno, esta banda no va a ser, no va a poder estar ahí el electrón por motivos de que, por las cuestiones de discretización de la energía, pues no existen niveles energéticos posibles para que ahí haya una alocación de un electrón.
de tal forma que este semiconductor, pues bueno, va a poseer la característica de que dicha banda es muy estrecha. A pesar de que es un nivel que no puede existir aquí el electrón energéticamente, pues bueno, vamos a decir que ese intervalo no es muy amplio. Es decir, que si midiéramos el ancho, a lo mejor mediría algunos niveles energéticos menores. ¿Qué tan pequeño? Pues bueno, se considera que para un semiconductor es aproximadamente una energía menor a 5 electronvolts para que lo podamos considerar como un semiconductor. En ese sentido, esa energía es tan baja que, por ejemplo, si nosotros calentáramos el material o le brindáramos energía de alguna otra forma, podríamos provocar que un electrón de la banda de valencia realmente pudiera hacer ese brinco que les mencionaba a la siguiente banda energética, que es la banda de conducción. Finalmente, vamos a definir ahora lo que sería un aislante, un material aislante, que bueno, sería el caso de que mostraba el material en la diapositiva anterior de la madera. Un material aislante se va a reconocer porque el espacio en donde está prohibida, por así decirlo, o donde no es posible que el electrón pues exista energéticamente, va a ser una banda muy ancha o va a ser un intervalo muy ancho. ¿Qué tan ancho? Pues simplemente mayor a 5 electronvolts. En ese sentido, pues vamos a ver que el brinco de un electrón hacia la siguiente banda va a ser muy difícil, energéticamente muy complicado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aquí vamos a definir estas tres características para el material. Nosotros usamos este diagrama en donde podemos ver intervalos planos, por así decirlos, ¿no? De la energía de las bandas. En la realidad no es así. En la realidad, ¿cómo nace este concepto de las bandas? Pues bueno, en la realidad tenemos algo parecido a lo de la animación del lado derecho. Estas curvas que observamos de aquí, digamos estas funciones, pues realmente nos describen la función de una banda, ¿no? La forma verdadera que tiene una banda. Realmente las bandas no son planas, ¿no? Si nosotros graficamos la energía y tenemos aquí una línea recta, pues realmente no es así en la naturaleza, sino que esta forma de cómo se tiene la energía de la banda, esto va a representar la energía de la banda y va a estar en función de la energía cinética del electrón. De tal forma que estas gráficas representan en el eje de las Y energía y en el eje de las X representa la energía cinética del electrón. Entonces, a la hora de que colocamos eso, aquí tenemos la forma de la banda de conducción, perdón, de la banda de valencia, en la parte de abajo, la banda de valencia, y en la parte de arriba, la banda de conducción. Son las formas matemáticas de las bandas. En estas funciones se pueden encontrar diferentes máximos, por ejemplo, un máximo absoluto, máximo relativo, puntos de inflexión, en ambos casos. Y de aquí vamos a reconocer que la transición de los electrones puede ser de dos formas, ya sea una transición directa, que es simplemente que el electrón sobre sobre la misma energía cinética del electrón hace el brinco y queda en la banda de conducción, en la posición correspondiente de la banda de conducción, o que simplemente la transición es indirecta, ¿no? En donde del máximo absoluto a lo mejor pasa al mínimo absoluto. ¿Por qué? Por cuestiones de facilitación energética dependiendo de las condiciones termodinámicas del material. Entonces se hace este brinco hacia la parte derecha y hablamos de una transición indirecta. Todos estos fenómenos van a regir muchas aplicaciones de los materiales. Por ejemplo, en cuestiones de optoelectrónica, es decir, dispositivos o materiales que permitan generar luz, ¿verdad? Como los LEDs, o en aprovechamiento de energía. Una cuestión que, bueno, particularmente pues enfoca esta plática es justamente el aprovechamiento mediante celdas fotovoltaicas, pero también puede ser un aprovechamiento de materiales que se enfocan a la parte de fotodegradación, por ejemplo, ¿no? A cuestiones a lo mejor de fotosíntesis artificial. Entonces, toda esta cuestión de la gráfica que nos represente las gráficas de bandas energéticas, pues nos van a permitir determinar el tipo de aplicación para un material en particular. Ahora sí,
Ya que colocamos en contexto todas esta información, la cuestión de los saltos energéticos, ¿no? La permitividad, ahora sí podríamos definir lo que es el bandgap. El bandgap, pues justamente va a ser este intervalo no permitido energéticamente para el electrón, en cualquiera de los materiales, ¿no? En todos los materiales va a existir el bandgap, sí. Simplemente que en los metales, como decíamos, las bandas van a estar traslapadas, pero el bandgap es existente por principio, pues bueno, esta ya es una cuestión de principio físico, ¿no? De manera más real, pues vemos aquí el bandgap. Si nosotros tomamos el máximo absoluto de la banda de valencia y tendemos una línea recta que cruce por este, y después tendemos la línea en el mínimo absoluto de la banda de conducción y sacamos esa distancia en valor de energía, recuerden que el eje Y es de energía, entonces vamos a determinar el valor del bandgap para este material en particular. Cada material o cada componente puede tener un bandgap diferente y dependiendo de la forma de la energía cinética, dependiendo de la forma de su energía de banda, es como se puede diferenciar la aplicación de un material para una cuestión de fotocatálisis, fotodegradación, optoelectrónica. Siendo esta forma la que determina su aplicación, no significa que a lo mejor si tenemos un bandgap pequeño, el material sirva para una aplicación, mientras que si tenemos un bandgap alto, sirva para otra aplicación, sino que más bien la forma de la función va a determinar la aplicación en conjunto con el valor. Podríamos tener dos materiales diferentes que tengan un bandgap muy similar, de 1.5 electron volts, por ejemplo, pero que uno sea mayormente aplicado para o ideal para optoelectrónica y otro para fotocatálisis. Va a depender mucho pues de la forma que nosotros tenemos aquí. Entonces, en resumen, ¿qué va a ser el bandgap? Pues bueno, el bandgap o la banda prohibida va a ser la cantidad mínima de energía que nosotros necesitamos para que en un átomo un electrón que se encuentra en la banda de valencia pase o cambie o transite a la banda de conducción. Esa va a ser la definición del bandgap y va a ser importante para este tipo de conversión de energía. Ahora, ¿cuál es la relación particular entre el aprovechamiento solar, particularmente en la parte de la cuestión fotoeléctrica? ¿Y por qué hago hincapié, ¿no? en que sea el aprovechamiento en la cuestión fotoeléctrica? Pues bueno, porque el aprovechamiento solar se puede llevar a cabo de diferentes formas. Por ejemplo, podemos simplemente tomar los fotones y tomarlos para una aplicación de un acumulador térmico, por ejemplo. Lo podemos llevar directo a la fotocatálisis, a lo mejor a la cuestión de fotosíntesis artificial. Entonces, la parte de fotoeléctrica es una aplicación particular del aprovechamiento solar. Ahora sí, ¿qué tiene que ver el bandgap con esto, no? Pues bueno, simplemente si nosotros tenemos un material, lo que nosotros vamos a querer realizar es ese fenómeno de salto energético, en donde, bueno, aquí tenemos nuevamente la parte de la representación de las bandas. Tenemos la banda de valencia, la banda de conducción y el bandgap. Entonces, este bandgap va a tener un valor de energía. Si nosotros incidimos o hacemos que se incida un fotón de la energía tal que pueda brindar a este electrón una energía particular a la que se contiene en la banda de conducción, se hará el brinco, la transición energética, y entonces este electrón va a transitar a la parte de la banda de conducción. ¿Qué significa esto? Que dentro del mismo átomo o del mismo conjunto de átomos vamos a tener que en la banda de conducción va a haber un electrón libre y por tanto en la banda de valencia, que es ya en la matriz de electrones, o perdón, en la matriz de átomos, en el complejo de átomos, va a haber un electrón faltante. A este par electrón, a esta generación, ¿verdad? De la parte del electrón y del hueco, pues bueno, va a ser una combinación particular que, pues bueno, en la literatura, pues a veces se le conoce como el excitón, ¿no? Cuando tenemos una partícula que se conoce como excitón, hablamos de que tenemos este fenómeno, ¿no? El conjunto electrón hueco. Entonces, en cada brinco electrónico siempre se produce este conjunto de electrón y de hueco, ¿no? Siendo el hueco la ausencia del electrón en la banda de valencia.
¿Qué significa esto? Que el hueco va a simbolizar una falta de energía negativa, por tanto va a ser una partícula virtual, ¿verdad? Cargada positivamente, mientras que el electrón es un exceso de carga negativa, entonces va a ser energía eléctrica negativa. De aquí podríamos asumir que tenemos una diferencia de potencial. De aquí pueden también a su vez suceder muchas cosas o muchos fenómenos. Es decir, que por tener una diferencia de potencial, nosotros a la hora de transitar una carga vamos a tener corriente y es la misma corriente que podemos aprovechar directamente. Pero también el electrón puede regresarse, por así decirlo, regresarse a su lugar original, haciendo o provocando un fenómeno que se le conoce como recombinación. La recombinación va a tener pues como derivado generalmente la aparición de un fotón, dado que recordemos que cuando un electrón hace un salto energético de una banda hacia otra, pues para compensar la parte de la conservación de la energía, pues tenemos que tener ese delta de energía retribuido de una cierta forma. Si la diferencia de energía es mayor, pues se emite un fotón con la energía de la diferencia de las bandas. Si la energía pues es mayor, pues entonces simplemente se acumula en la parte del electrón, ¿no? Ahora, el bandgap va a ser crucial para las aplicaciones de conversión en la parte de aprovechamiento de energía de manera fotoeléctrica, porque nos va a determinar el límite energético que nuestro material va a poder, del cual va a depender nuestro material. Es decir, si el valor del bandgap es de 3, por ejemplo, 3 electron volts, significa que este brinco no va a ocurrir hasta que se le imprime una energía de 3 electron volts. Es decir, que un fotón llegue y se absorba en la característica de 3 electron volts o mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras no se pase esta energía, mientras el electrón no rebase la energía de la banda prohibida, no va a ocurrir este brinco. Y por tanto, no vamos a poder pues, recuperar estas cargas, ¿no? Tanto el conjunto de electrones como el conjunto de huecos. Ahora, hablábamos justamente de la parte de que llegue un fotón, de que se involucre este intercambio de energía y de que al final puede ocurrir esta transición energética. Pero para poder hablar de esto es importante, o considero importante que también mencionemos lo que es el espectro electromagnético y dos fenómenos particulares que bueno, se resumen en los conceptos de absorbancia y transmitancia. En la parte del espectro electromagnético, pues simplemente es un concepto que se creó, desde luego por la humanidad, en donde si nosotros analizamos a la luz o a las ondas de radio o analizamos, no lo sé, cualquier radiación en términos físicos, pues recordemos que como hablamos de partículas o de fenómenos que son muy pequeños, pues también se involucran las consideraciones cuánticas. ¿Qué consideraciones cuánticas? Pues bueno, que en una partícula muy pequeña, pues simplemente tenemos la dualidad, ¿verdad? La dualidad de la partícula. ¿Qué significa esto? Que una partícula a dimensiones muy pequeñas puede ser, pues justamente comportarse como una partícula o como una onda. Entonces, hablando particularmente de los fotones, y les decía, ¿no? de estas cuestiones, pues es conveniente considerar o estudiar a los fotones como si fueran una onda. Si nosotros los consideramos como una onda, vamos a tener un conjunto o un abanico de energías que podemos resumir en las frecuencias que este fotón tiene. Y pues bueno, si nosotros hipotéticamente ordenáramos las frecuencias de mayor a menor, todas las frecuencias que existen a lo mejor en nuestro universo, pues entonces hablaríamos de que tenemos el conjunto de lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues aparece aquí en pantalla, perdón, es justamente ese ordenamiento. Si nosotros nos fijamos en la parte inferior del esquema, tenemos acomodadas las frecuencias de mayor a menor en Hertz, y en la parte de arriba tenemos acomodadas las longitudes de onda. Recordemos que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, en el sentido de que
van a ser una magnitud que nos indiquen energía, pero la frecuencia, cuando la magnitud es mayor, significa que la energía es mayor. Cuando es menor la frecuencia, pues la energía es menor también. En el caso de la longitud de onda es a la inversa, es decir, si la longitud de onda en una onda, vaya, es muy pequeña, significa que su energía es muy alta. Mientras que si va aumentando esta longitud de onda, significa que su energía es baja. En ese sentido, pues bueno, aquí vemos toda la clasificación del espectro electromagnético. Tenemos, por ejemplo, de menores energías a mayores energías. Tenemos las menores, pues son las frecuencias extremadamente bajas, las longitudes medias, longitud de, no sé, por ejemplo, las ondas de radio. Tenemos el infrarrojo, la parte de las microondas, radar, el espectro de la región visible, ¿no? También tenemos después la parte del UV, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Y entonces, bueno, llegamos aquí a toda esta clasificación en donde tenemos básicamente el estudio de un fotón en todas sus posibilidades energéticas, por así decirlo. Y recalcando, pues bueno, que siendo el conocimiento que tenemos en nuestro universo, ¿no? En ese sentido, dentro de la región visible, pues podemos observar de manera un poco más amplificada, ¿no? Una amplificación en la parte superior, pues justamente una región importante para nosotros, porque pues la región visible, pues bueno, no significa también que nosotros la podemos censar o detectar, sino también establece los límites en muchos de los fenómenos. Por ejemplo, uno de ellos, los límites, son en la radiación ionizante. La radiación ionizante es aquella que, pues, por efectos de interacción con la materia, ya va a empezar a modificar justamente la materia o a producir cargas, ¿no? Producir iones. ¿Qué significa eso? Que la radiación ionizante, pues, nos va a poder producir cáncer, ¿no? En la piel, alterar proteínas, etcétera. Entonces, para nosotros va a ser muy importante, para nosotros como humanidad, operar o generar tecnología que, si se va a aplicar en la Tierra, pues que mayormente opere con radiación que no sea ionizante, que sea justamente del ultravioleta hacia abajo, ¿no? Es decir, del ultravioleta hacia arriba ya sería todo este compendio de la radiación ionizante. Es decir, la parte del UV, ya la parte del UV, a lo mejor del UVB, del UVC, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ¿no? Todo eso nos va a hacer daño y va a alterar pues proteínas y también va a alterar múltiples cuestiones. Entonces, para efectos de aprovechamiento de energía, también es conveniente que los diseños sean para la región energética, pues justamente que llega a la parte de la Tierra, ¿no? Y hablaremos un poco de esto más adelante. Entonces, ya habiendo comprendido y viendo también la parte del espectro electromagnético, pues bueno, podemos observar que justamente la parte de longitud de onda nos va a dar una idea de la energía que se contiene en cada una de estas radiaciones. Y pues bueno, justamente la parte de lo que serían los términos de absorbancia y transmitancia, dicho de otra forma, pues no es más que preguntarnos de qué color es un objeto, ¿no? Si nosotros preguntamos cuál es la absorbancia de este objeto que aparece en pantalla, es lo mismo que nosotros preguntáramos cuál es el color de este objeto. En ese sentido, pues bueno, la parte de absorbancia y transmitancia, en el sentido de la absorbancia, es simplemente tenemos una sustancia, colocamos o la irradiamos con longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Pues nosotros escogemos básicamente el rango, hacemos un barrido en ese rango, imagínense ustedes del visible, ¿no? Del 300 nanómetros a 780 nanómetros. Hacemos un barrido en cada una de esas longitudes de onda y por otro lado observamos o detectamos cuánta intensidad de luz es la que puede pasar. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener una gráfica que tenga la colección de justamente cuánta intensidad en cada longitud de onda explorada fue la que pudo pasar la sustancia. Y a partir de esa señal o ese conjunto de señales, vamos a construir lo que es justamente la parte del espectro de absorbancia para esta sustancia en particular.
Eh, de una manera un poco más concreta se verían así. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica que acaba de aparecer en pantalla, en la gráfica de arriba tenemos un colorante azul. Aquí dice, ¿no? Un pigmento azul. Si nosotros hacemos la absorbancia del pigmento azul, ¿qué significa? Que entre mayor sea la intensidad, significa que más absorbe esa sustancia. Entre menor sea la intensidad, significa que menos absorbe. Entonces, en este pigmento lo que podemos intuir es que si es de color azul, no debe de absorber las regiones de azul. Y efectivamente, ¿no? Vemos que la absorbancia en las regiones de azul es muy baja. Mientras que en regiones más allá, por ejemplo, en la región particularmente entre el amarillo y el rojo, pues la absorbancia es muy alta, ¿no? Es máxima básicamente. Si nosotros, por el contrario, medimos ahora un pigmento rojo, un colorante rojo, que es la gráfica de abajo, vamos a ver o intuitivamente veríamos que pues lo que no tiene que absorber pues serían las longitudes en rojo y todas las demás las absorbería mayormente. Y lo que vemos aquí pues es justamente eso, ¿no? Que en las regiones que corresponden al color azul, al color verde, pues quedan completamente absorbidas. El máximo de absorbancia se observa ahí. Mientras que en las cuestiones del rojo, pues bueno, ahí básicamente no absorbe nada, se encuentra en cero. Estas dos curvas son justamente eso, ¿no? La parte de la colección de la absorbancia para cada uno de los colorantes. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los materiales o particularmente con las celdas solares, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué tiene que ver que la absorbancia pues tenga que ver con alguna cuestión de materiales, ¿no? En sentido de las celdas solares, ¿no? Pues bueno, para los materiales les comentaba que el band gap va a poder adquirir diferentes valores. Entonces, nosotros vamos a poder tener materiales que mayormente absorban una determinada longitud de onda o en un color. Una celda solar va a estar diseñada a lo mejor sí con un semiconductor o con un conjunto de ellos que absorba un determinado intervalo, pero también ese intervalo va a ser corto, ¿no? Es decir, no vamos a poder generar una celda solar que pueda abarcar todo este espectro, sino que mayormente vamos a descubrir que un material va a poder absorber una región a lo mejor de 600 a 700 nanómetros de energía, pero los demás no los absorben, ¿no? Y justamente la parte o bueno, la magnitud o el concepto contrario a la absorbancia va a ser la transmitancia, es decir, qué tanto no absorbe un material. Y de hecho, para calcular las curvas de transmitancia, simplemente tomamos como máximo esta magnitud y le restamos la señal que tenemos acá, ¿no? Simplemente es el inverso de esta función, por lo que la señal de transmitancia para estos colorantes, si en lugar de absorbancia hubiéramos medido transmitancia, saldría contraria, ¿no? Es decir, a lo mejor una curva que va por aquí arriba y justo cuando empiece el máximo de absorbancia, pues tendríamos aquí el mínimo de transmitancia, ¿no? En esta parte. Y después regresaría y quedaría en esta cuestión. La absorbancia y la transmitancia son complementarias, como les decía, básicamente son inversas y el equipo que nos permite medir estas señales es el espectrofotómetro. Generalmente el que más se usa en la mejor en artículos de investigación o en desarrollo de investigación es el que va de la región del UV al visible y justamente se le abrevia así, ¿no? Como el espectrofotómetro UV-Vis. En ese sentido, pues bueno, nosotros podemos migrar de la longitud de onda a una cantidad de energía determinada a través de la relación de Planck. La relación de Planck pues es esta que aparece aquí, en donde te dice, bueno, la energía la vas a poder calcular o va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. Esta relación va a ser idéntica, va a ser similar a que nosotros tengamos la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Estas relaciones, pues bueno, son equivalentes y básicamente lo que nos permite son dos aproximaciones. Una, si yo les preguntara, por ejemplo, bueno, tenemos el color rojo, ¿no? A lo mejor el color rojo que tiene específicamente 780 nanómetros. Entonces, ¿cuánta energía tiene el color rojo? Simplemente para calcularla, pues bueno, tomamos el valor de la constante de Planck, tenemos que
esta constante de Planck en electron volts, pues es el equivalente a esta parte de aquí, ¿no? A 4.1365 por 10 a la menos 15. Sustituimos este valor aquí, la velocidad de la luz, y simplemente colocamos aquí la longitud de onda equivalente, que serían 780 nanómetros. Al resolver esto, nos daremos cuenta que la energía aproximada es de 1.5 electron volts. Electron volts son las unidades formales en física, pero básicamente es el equivalente a lo que en ingeniería utilizamos como voltaje, ¿no? Entonces sería 1.5 volts. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un material que tiene un band gap de 1.5 volts, entonces va a poder absorber luz roja, ¿no? Y esa va a ser la energía mínima para que yo pueda promover un salto energético y que pueda aprovechar como tal pues la parte de la generación de los electrones y los huecos, ¿no? Y por tanto a partir de otros elementos, de otras cuestiones, ¿no? Otra combinación de materiales, pueda yo tomar esos electrones y formar una diferencia de potencial o una corriente que pueda aprovechar posteriormente y al final pues almacenarlo en una batería, darle justamente ya la aplicación para la cuestión energética. Ahora vamos a hablar también del papel de lo que son los dopantes en los materiales. Hablábamos al inicio de esta presentación, pues que mencionamos 3 tipos de materiales, ¿no? Pero bueno, si tenemos algunos tipos de semiconductores, a veces es conveniente que nosotros pongamos ciertos elementos que puedan modificar la naturaleza de ese material y a fin de modificar sus propiedades electrónicas, ¿no? En ese sentido, aquí en la figura vemos una matriz ideal, un conjunto de átomos de manera ideal. Es decir, bueno, particularmente me parece que este empaquetamiento es cúbico central en las caras. Entonces, si nosotros dopamos, a lo mejor quitamos un átomo de estos y lo reemplazamos por otro de una naturaleza diferente. Por lo tanto, pues bueno, va a ser un tipo de inducción de defectos, el dopaje. Estos defectos van a ser puntuales y van a modificar sus propiedades de carga, como les mencionaba, ¿no? Las propiedades electrónicas. Y esto va a repercutir directamente en el band gap. Si analizamos un poquito más ordenada esta estructura, vamos a suponer que tengamos silicio, quitamos un átomo de silicio e introducimos uno de fósforo como muestra el esquema. Dado que la componente electrónica en el último orbital del fósforo va a ser distinta que la del silicio, vamos a poder tener ya sea un excedente de carga negativa o un faltante de carga negativa, ¿no? En donde pues vamos justamente a combinar o a convertir este semiconductor en un semiconductor de tipo N o de tipo P. Recuerden que se nombran como tipo N o tipo P dependiendo de la carga global que tengan. Por ejemplo, si es un semiconductor tipo N, significa que tiene mayormente electrones, ¿no? Porque queda negativo, por eso es tipo N. Si es un tipo P, mayormente va a tener una falta de electrones, es decir, a lo mejor tiene un exceso de huecos y por eso se llama tipo P, porque queda prevalentemente positivo. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, pues el dopar justamente los semiconductores nos va a permitir tener ese gradiente de carga. ¿Y eso que nos va a facilitar al final de cuentas para llegar a una aplicación en aprovechamiento de energía solar en la parte fotovoltaica? Pues que vamos a poder combinar estos diferentes tipos de semiconductores, ya sea tipo N y tipo P, para facilitar la transición electrónica una vez que ocurre estos cambios, ¿verdad? O estos brincos de los electrones de la capa de valencia a la capa de conducción y pues bueno que se puede evitar una recombinación. De tal forma que bueno, aquí en esta diapositiva se muestran 2 ejemplos de la parte de los semiconductores que les mencionaba, tipo N y tipo P. Supongan que también tenemos silicio en ambos casos, pero en uno se dopa con antimonio, que es aquí Sb, el cual pues bueno representa un exceso de electrones y entonces tenemos aquí un semiconductor tipo N. Por el otro lado tenemos también la matriz de silicio, pero lo dopamos con boro.
El boro, pues bueno, representa una cantidad de electrones menor, por lo tanto, vamos a tener un exceso prevalente de huecos y por tanto vamos a tener un tipo de semiconductor que llamaremos como tipo P. Entonces, bueno, tenemos esta dualidad de cargas, ¿no? Semiconductores, pero que tienen una prevalencia en carga negativa o positiva. Y esto a su vez va a afectar lo que nosotros tengamos en nuestra banda de valencia, pero en un concepto nuevo que vamos a conocer como el nivel de Fermi. El nivel de Fermi nos va a dictar un valor energético para que nosotros podamos hablar de que la transición del salto de una banda a otra es efectivamente posible. Este nivel de Fermi va a poder variar por múltiples cuestiones, ¿no? Por temperatura, por la cuestión, por ejemplo, de la estructura, si tenemos algún dopaje, si tenemos defectos, ¿no? Si tenemos vacancias, por ejemplo. Entonces todo eso va a alterar el nivel de Fermi. Sin embargo, nosotros podemos manipular ese nivel de Fermi a partir justamente de este dopaje, ¿no? De tener un tipo N, un tipo P, y si nosotros lo conjuntamos, vamos a poder generar una superficie que pues nos rija la transición electrónica de los electrones para que los podamos aprovechar. ¿Qué tipo de integración? Pues por ejemplo aquí se muestra una en pantalla. Tenemos la adición de un semiconductor tipo N con un semiconductor tipo P. Y entonces si nosotros observamos el mecanismo que se sigue, vamos a tener que el semiconductor se encuentra aquí. Recordemos que esto básicamente la forma de estos escalones nos está representando la energía electrónica del material. Entonces el tipo N a lo mejor representa un obstáculo en esta parte. Tenemos la parte de la banda de valencia, la banda de conducción y analizamos dos escenarios, ¿no? Uno que es el de abajo y otro que es el de arriba. El de abajo es la excitación fotónica, es decir, llega luz al material, interactúa con la banda de valencia y se produce el salto energético justo en la región de convivencia de los semiconductores. Entonces, ya que se genera la transición electrónica, les comentaba que se puede generar la parte de recombinación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a ser útil la parte de combinar un semiconductor tipo N y tipo P? Pues bueno, para crear barreras energéticas y para permitir que esa recombinación suceda de manera difícil, ¿no? Entonces, o que no sea favorecida simplemente. En este caso tenemos la transición energética, tenemos una acumulación de electrones y por la naturaleza de los semiconductores vamos a provocar que los huecos vayan mayormente a la parte del tipo P, mientras que los electrones en la banda de conducción vayan al tipo N. En ese sentido vamos a generar justamente este tipo de esquemas que básicamente en la parte de valencia lo analizamos como si fuera un globo, ¿verdad? Un globo lleno de helio. Si ponemos aquí los huecos, los globos de helio van a tender a ir por esta superficie y subir la pendiente y quedar atrapados en esta parte. Mientras que en la parte de la banda de conducción vamos a analizarlos como si fueran bolas de boliche o simplemente balones. Se generan en la parte predominante, ya sea en la pendiente o en la parte del tipo P, pero van a tender a rodar y quedar atrapados en esta parte del tipo N. Esta separación de cargas va a ser bastante útil para cuando ya nosotros queramos almacenarlas en una batería, ¿no? Porque simplemente le ponemos algunos contactos, guías de conducción de estas cargas y lo vamos a llevar a unas baterías en donde se van a quedar ahí colocados, ¿no? Este básicamente es el fundamento o el motivo del por qué usamos diferentes tipos de semiconductores en las tecnologías solares. Pues justamente para que se pueda hacer factible, para que pueda ser factible la parte de la recuperación electrónica. Si nosotros simplemente tomamos un material y decimos, bueno, ese semiconductor tiene un bandgap de 2, entonces puedo producir electricidad con él, con el primer obstáculo que nos vamos a topar va a ser justamente con la recombinación y la pérdida entonces de que pues no vamos a tener efectivamente la parte de la generación eléctrica que buscamos. Ahora, y también para finalizar con esta parte, pues me gustaría platicarles de la arquitectura de los paneles solares o los paneles fotovoltaicos.
A macroescala, pues bueno, si nosotros dividiéramos un panel, se va a observar de esta manera. Desde luego que es complicado dividirlo por la manera en cómo se manufacturan, cómo se deben de manufacturar, ¿verdad? Son procesos complicados, bastante controlados. Entonces, básicamente, si lo tratamos de separar, pues podemos llegar a romperlo. Pero bueno, en este esquema podemos observar que generalmente se constituyen por un marco de aluminio que está en la parte superior, un cristal, un material que nos permite la encapsulación, a lo mejor una resina. Y pues bueno, la característica de estos dos materiales va a ser que van a ser transparentes a la radiación que absorbe nuestro material en la celda solar. ¿Qué significa que sean transparentes? Pues bueno, esto deriva justamente de la transmitancia, es decir, que no absorban esa longitud de onda. ¿Qué pasaría si el vidrio o el cristal que ponemos absorbe la longitud de onda que quiere también absorber mi celda solar? Pues que este material lo va a absorber, quién sabe qué le va a hacer, pero no lo va a aprovechar, ¿no? No vamos a aprovechar la energía. Entonces simplemente va a ser un obstáculo para la absorción fotovoltaica. Entonces la idea es que estos materiales sean transparentes a la longitud que fue diseñada esta celda para absorber. Posteriormente viene la parte de la celda solar, viene abajo otro encapsulado y otra cubierta, pero ahora la cubierta posterior, ¿no? Finalmente vienen las cajas de conexiones, las adecuaciones, a lo mejor algunos sistemas de amplificación, un seguidor para sostener la corriente que se obtiene de la celda. Y pues bueno, finalmente pues ya la parte de la conexión y vendría la batería para el almacenamiento y todas las cuestiones de las etapas electrónicas. Si nosotros ahora nos fijamos en lo que constituye la celda solar, pues bueno, vamos a tener justamente este conjunto de materiales. La celda solar como tal, o el elemento que va a producir la transformación de los fotones a una diferencia de potencial, a una corriente eléctrica, pues va a estar constituido por estos elementos. Vamos a tener un contacto anterior y un contacto posterior. En este sentido, el contacto anterior, que es el contacto que está en la parte frontal, va a ser una rejilla metálica, pues que justamente haga contacto con un material o que esté enlazado con la parte del contacto negativo, el cual también debe ser transparente a la parte de los fotones. Generalmente pues se llega a usar, por ejemplo, óxido de indio estaño, que es un tipo de óxido que no absorbe el espectro visible, ¿verdad? También pues se llegan a usar diferentes materiales, ¿no? Pero bueno, la idea de la propuesta del contacto negativo es que sea un conductor, pero que no absorba ningún tipo de radiación. Eso sería hablando del contacto negativo, que sería ideal, ¿no? Después viene la parte del semiconductor negativo. En las celdas comerciales, pues bueno, es principalmente silicio. Después llega la parte de una capa de una zona de carga espacial. Vendría después la parte del semiconductor positivo. Esta zona de carga espacial, pues bueno, sería la conjunción, ¿no? Lo que permite la conjunción entre el semiconductor tipo P y tipo N. Posteriormente, les decía, ¿no? Viene la parte del semiconductor tipo P, que también es principalmente con silicio. Hablamos de, bueno, que a pesar de que se tiene el silicio, pues también se puede tener materiales dopados y que de hecho actualmente en investigación esta capa, que es la capa absorbente, es la que se trata de modificar, ¿no? Se trata de explorar nuevos materiales para poder incrementar la eficiencia en este tipo de dispositivos y pues bueno, tratar de ir más allá de los límites actuales en sentido comercial, ¿no? Esto para que algún día, pues bueno, este tipo de tecnología pueda ser pues instalada y cubrir la suficiencia o la demanda energética actual, ¿no? Entonces, a pesar de todo, pues hay aún mucho que hacer en cuestión o en materia de investigación. Finalmente viene la parte del contacto positivo, suponiendo que la radiación viene de arriba hacia abajo, pues bueno, en este punto no importa tanto que el contacto sea transparente a la radiación o no, sino que como ya interactuó la radiación con la capa absorbente, pues ya no hay problema en eso, ¿no? Y finalmente, pues viene la rejilla metálica, que bueno, básicamente es el electrodo, ¿no? De donde se va a recuperar la carga y se van a llevar de estas rejillas, se va a llevar al acondicionamiento eléctrico y electrónico
para su posterior almacenamiento en una batería o el uso en un sistema electromecánico, en un sistema eléctrico, en fin, ¿no? Esta sería o es la arquitectura básica de lo que viene siendo una celda solar. Y particularmente, pues bueno, les comentaba, ¿no? Que el material de interés o el material de exploración también en cuestiones de investigación, pues explora una mejor calidad para fungir como un tipo de contacto negativo, contactos positivos, capas de absorción fotónica. Incluso se explora el modificar la textura de estas capas, utilizar nanomateriales, materiales en forma de flores, forma de agujas, en partículas suspendidas en una solución, en fin, de diversa índole, y que propiamente a lo mejor ya sale de la parte de silicio, ¿no? Materiales como perovskitas, en donde lo que se busca pues es ese objetivo, ¿no? El incrementar la eficiencia que se tiene actualmente disponible en el mercado.